Bueno, seguimos en este recorrido de René Descartes. René Descartes entonces hace esta búsqueda de una verdad fundamental que le dé sustento a las ciencias de su tiempo. ¿Sí? Es una duda metódica, no es una duda por la duda misma, no es dudar a lo tonto. ¿Sí? No es esta visión ingenua de la filosofía, de yo solo sé que no sé nada y afirmaciones así. Sí, hay que ver el contexto específico en el que surge una afirmación. Entonces, con René Descartes, la duda es metódica porque quiere buscar una verdad fundamental. ¿Sí? Es una duda, desde mi perspectiva, epistemológica, no necesariamente metafísica, y más adelante me voy a adentrar en ello. Porque duda para sustentar el conocimiento de su tiempo, pero no duda de las cosas que come. Incluso allí se podría caricaturizar. Algunas personas puede que lo hagan. René Descartes dudando de los sentidos, dudando de todo. Sin embargo, comiendo buenos quesos, estando ahí, mandándose cartas con princesas, etcétera, ¿no? Entonces duda en el aspecto intelectual, pero no duda en la vida diaria o no duda del mundo en sí como creencia práctica o como una cuestión de afirmación de, bueno, es que nada existe, ¿no? Yo lo pienso en el sentido caricaturesco de que, por ejemplo, uno puede partir de la perspectiva de Descartes y decir voy a dudar de todo. Sin embargo, estás en un 10.º piso a punto de aventarte y no vas a decir, bueno, ese piso en el que voy a caer no creo que exista, ¿no? Y te avientas a lo tonto, ¿no? Es la idea de la Matrix incluso. A pesar de que puede que dudes de todo, puede que sí vayas a sentir la sensación. ¿Sí? Estando dentro de un mundo con ciertas características asumidas o percibidas, entonces no dudamos completamente de todos. ¿Sí? No dudamos cada vez que vamos dando un paso de que el piso va a seguir ahí. No dudamos de que aquella persona con la que hablamos nos está escuchando. No dudamos en ese sentido práctico, dudamos en un sentido intelectual, como dije en el caso de Descartes, para dar fundamento a la ciencia de su tiempo. Y entonces René Descartes llega a una verdad fundamental, el cogito ergo sum. Cogito en latín es yo pienso, sería el ego cogito, ergo sum, ergo es la palabra que sirve para hablar de un cierto tipo de consecuencia, por lo tanto, por ende, etcétera, ¿no? En términos ya más estrictos, muchas veces incluso lo dejan como ergo. Y sum es el verbo ser en su declinación latina, ¿sí? Cogito ergo sum o el je pense donc je suis, porque Descartes escribe en francés y escribe en latín en su tiempo también. Viene en la cuestión de la tradición. Todos los escritos estaban hechos en latín. El latín era el lenguaje de la ciencia, de la teología, etcétera. Ya cuando viene la modernidad, obviamente el latín deja de ser el único lenguaje por el cual se transmite la ciencia. Ahí viene René Descartes escribiendo en francés, viene la idea, por ejemplo, posteriormente de Martín Lutero con la traducción de la Biblia al alemán y a los diferentes idiomas, ¿no? Posteriormente la traducción de la Reina Valera, ¿no? Que primero la hace un monje que después se convierte al protestantismo. La escritura de Dante Alighieri de la Divina Comedia en italiano, etcétera. Empiezan a cobrar auge las lenguas de más cotidianas, ¿sí? Ya no es el latín el único idioma que va a reinar, sino los idiomas locales van a empezar a tener apertura. Sí, entonces en esta afirmación del cogito ergo sum, pues hay una variedad de interpretaciones, y hay una variedad de posturas respecto de esto. Por ejemplo, la idea de que si llego a la idea de que cogito, o sea, pienso, de ahí no se deriva ergo sum, no se deriva el por lo tanto
soy o por lo tanto existo, que habría que ver también la interpretación, sino la idea de que el pensamiento existe. De ahí no puedo derivar un yo, porque incluso la idea del yo puede que sea ficticia. Y ahí viene la idea de, que tendría que buscarlo bien, pero de Hume, ¿no? De que el yo, o los que afirman de que el yo, en realidad es más bien una ficción, ¿sí? Una construcción que nuestra mente realiza para interpretar las cosas en un cierto orden. Entonces la idea del yo podría, en sí misma podría estar cuestionada. Podría ir por ahí una crítica. La otra crítica que considero yo que no es del todo acertada es la cuestión que incluso se utiliza en memes de René Descartes, de que si pienso yo, luego existo, entonces no estoy pensando, dejo de pensar, entonces ya dejé de existir, ¿no? Y ahí luego lo ponen como meme, ¿no? Entonces alguien deja de pensar y poco a poco se va desvaneciendo o poco a poco se va desincorporando como la Tierra en la película de Avengers, ¿no? Pero ahí viene la cuestión de la causalidad necesaria y la causalidad suficiente. La causalidad necesaria y suficiente se puede entender en una estructura condicional donde hay un antecedente y un consecuente, ¿sí? En la estructura lógica es si P, entonces Q, ¿sí? La causalidad suficiente, que es algo basta para, es la parte del antecedente, ¿sí? Si P, o sea, P es la parte del antecedente, entonces Q. Si por ejemplo, bueno, ahorita doy ejemplos. La causalidad necesaria se establece en el consecuente, en el Q, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que alguien me golpea, ¿sí? Supongamos que esa es una causalidad suficiente. Puede que sea suficiente que alguien me golpee para que yo me moleste. Si Juan me golpea, si P, entonces yo me molesto. Entonces Q. Eso es suficiente, ¿sí? Ahora quiere decir eso que si no me golpea, no me voy a molestar. Probablemente no. Esa es una falacia que se conoce como falacia de negación del antecedente, ¿sí? En ese caso solamente se puede afirmar bajo la estructura lógica que se conoce como modus ponens, que si se afirma el antecedente, entonces se va a afirmar el consecuente. En cambio, en una estructura de causalidad necesaria, se dice lo contrario, una condición sine qua non, sin la cual no va a existir algo. Por ejemplo, condiciones necesarias para que exista el fuego. Las condiciones necesarias son las que se establecen en el triángulo que nos enseñan de chispa, mecha y combustible, ¿no? Si faltara, por ejemplo, la chispa, si faltara la mecha, o si faltara alguno de los elementos clave de algo, entonces no ocurriría el fenómeno que conocemos como fuego. Esa es parte de la causalidad que se conoce como causalidad necesaria. La causalidad necesaria es una condición sin la cual no, sine qua non en latín, sin la cual no se puede dar algo, ¿sí? Entonces, si hay fuego, entonces hay oxígeno, tal y tal cosa, ¿no? Se enumeran las causalidades necesarias o los elementos de la causalidad necesaria. Entonces, en ese caso, cuando tenemos estos elementos en la parte del consecuente de una estructura condicional, si se niega uno de los elementos de la del condicional, el consecuente en el condicional, entonces se puede afirmar la negación del antecedente, si es la estructura lógica que se conoce como modus tollens, ¿sí? O modus tollendum tollens. En ese caso son estructuras válidas, tanto el modus ponens como el modus tollens, ¿sí? Entonces ahí están los ejemplos. Ahora bien, hay falacias formales. Las falacias formales son aquellas que se dan precisamente al entender mal una estructura. Entonces, en este caso, la falacia de negación del antecedente dice que es una falacia, es un error en el razonamiento. Así se va a entender una falacia. Si se niega el antecedente, entonces se niega el consecuente, es una estructura inválida,
Si no P, entonces no Q es una estructura inválida, es una estructura que nosotros la utilizamos en el razonamiento cotidiano, pero que es falaz. Entonces, el hecho de que alguien no me golpee quiere decir que yo no me vaya a enojar con tal persona, no. Puede que me insulte, puede que dicha persona me haya dejado de hablar un buen tiempo sin razón aparente, etcétera, y entonces puede que yo me moleste. No es necesario, y ahí está la palabra, no es necesario que me golpee para que ocurra esto, pero sí es suficiente, basta con que haga tal cosa para que yo me moleste, ¿va? Entonces, en el caso de la causalidad necesaria, tenemos la falacia de afirmación del consecuente. Si, por ejemplo, tenemos el mismo caso, si hay fuego, entonces hay oxígeno, tal y tal cosa. Entonces, vamos a afirmar, hay oxígeno, hay mecha y hay chispa. Eso es, tenemos esos tres. Entonces, ¿tenemos fuego? No necesariamente, porque tenemos esos tres, pero podemos tenerlos por separado. Tendría que haber una interacción de cierto tipo entre ellos. Tendría que haber esto bajo ciertas condiciones, ¿sí? En un lugar donde se permita, por ejemplo, la fricción, ¿no? Un encendedor, que haya fricción de una piedra y que salga el fuego, y entonces a partir de la fricción ya tenemos el fuego. Puede que haya más condiciones que basten para. Pero entonces en este caso, si se afirman los elementos del consecuente, no necesariamente se va a afirmar el antecedente, ¿sí? Entonces es una falacia que se conoce como falacia de afirmación del consecuente. En el caso de René Descartes, muchas veces creo que se va por esta caricatura de que si dejó de pensar, entonces dejó de existir. Y no necesariamente es así. Sí, sería el caso si el pensar fuera una condición necesaria para que el yo exista. Sin embargo, yo creo que la interpretación de Descartes se iría más bajo la idea de que es suficiente el señalar que se piensa para señalar que hay un yo que piensa. Independientemente ahora de la cuestión de si hay un yo o no hay un yo. Pero supongamos que sí hay un yo que tiene esta facultad, ¿no? Entonces, en ese caso basta con que se piense para que se pueda afirmar que hay un yo que piensa. Y entonces yo creo que en ese caso no habría mayor problema en la interpretación. Obviamente, más allá de análisis posteriores de otras cosas. Pero a lo que voy es que no es una afirmación de una causalidad necesaria. Si es una causalidad suficiente la que está señalando Descartes. Si dijéramos que si no pienso entonces no existo, estaríamos cometiendo la falacia de negación del antecedente. No tengo pizarrón, si no podría explicarlo ahí, pero va bajo ese sentido. Entonces, puede que haya muchas interpretaciones de la cuestión de Descartes, incluso la cuestión de la influencia o de su lectura, o simplemente el retomar la idea de San Agustín. San Agustín, en contra de los académicos, en contra del escepticismo que se considera pirrónico, aquel que duda completamente de todo y que dice que no hay ninguna verdad, llega a la conclusión de que dudo. Si dudo, por lo tanto, cuando menos la duda existe, ¿no? Entonces podemos decir que sí hay una certeza, cuando menos, y la certeza es la de la duda. Así podría haber muchas verdades más. Entonces Descartes llega igual a esa conclusión, a la idea de que estoy pensando y entonces existo, o simplemente el pensamiento existe, pero ya hay una certeza, y a partir de ahí empieza a construir el camino de vuelta. Pero como digo, ese es en el aspecto intelectual, ¿sí? De ahí podríamos mencionar la cuestión de si su camino podría ser o no correcto, adecuado, etcétera, ¿no? El problema, por ejemplo, que consiste en pasar del yo al mundo, ¿sí? El primero, la cuestión de la afirmación de si existe o no existe un yo. Una vez que supongamos que ya llegamos a la idea de que sí existe un yo, ¿cómo pasamos del yo al mundo, ¿sí? Para Descartes, utilizando, que incluso fue un problema que nos pusieron en su tiempo, nos hicieron como pregunta que yo desarrollé como un ensayo para una clase en filosofía en la licenciatura, era la idea de si es necesaria la idea de Dios en René Descartes. René Descartes hace este recorrido, se plantea la idea de un genio maligno y después utiliza la idea de un Dios que es supremamente bondadoso, porque en sus cualidades de Dios, siguiendo la tradición
incluso de la época medieval, de que Dios necesariamente para que fuera un Dios tendría que ser bueno y querer lo mejor para sus criaturas, etcétera. Entonces Dios va a ser garante del conocimiento que tiene el ser humano del mundo, ¿sí? Entonces Dios en este caso va a servir como un puente entre el yo y el mundo, ¿sí? Y entonces para Descartes va a ser un planteamiento que probablemente sea problemático, ¿sí? Porque está planteando esto como algo necesario para que pueda haber un paso entre que mi percepción sea la adecuada con respecto al mundo. Tiene que haber un garante y ese garante es Dios, ¿no? Y ahí vienen estos problemas, ¿no? O la cuestión del problema de las otras mentes. ¿Qué me puede asegurar que haya alguien pensante de la misma forma que yo en todas aquellas máscaras o todos aquellos sujetos que vemos? Vemos ciertas cosas, vemos características, vemos rostros que se mueven, ojos que giran de un lado a otro, labios que se abren, ¿no? O sea, personas hablan, etcétera, pero nosotros ya asumimos que son personas, que son igual que nosotros, pero ¿qué nos lo asegura, no? Y ese es el problema que se conoce como el problema de las otras mentes, ¿no? Hay problemas para todo. Acá hay mucha profundización en diferentes problemas que surgen a partir de las ideas de Descartes. Incluso la idea de si los animales son máquinas o si tienen características similares a nosotros, si sienten el dolor, por ejemplo, que va a llegar a la cuestión de, por ejemplo, la problematización sobre el dolor en los animales, que se los atribuimos o que lo sabemos, más porque comparten ciertas características fisiológicas iguales a las de nosotros, donde tienen un sistema nervioso que interpreta las cosas a través de nervios que se conectan a sus extremidades. Y entonces de la misma forma, haciendo esta comparación, son iguales a nosotros. Pero probablemente los insectos que no tienen un sistema similar, entonces no tengan esa sensación de dolor, ¿no? Entonces hay un montón de problemas ahí que surgen, ¿no? Que muchas veces se tratan de resolver bajo diferentes argumentos, como digo, de la comparación con los otros seres vivos, en tanto que nuestras características pueden ser similares o diferir de las de ellos. Entonces, esta duda es la duda metódica de Descartes, que trata de llegar a una verdad fundamental, específicamente a lo que se conoce como una certeza, de la cual nos va a servir para posteriormente sustentar el conocimiento del mundo. Pero ese es el problema intelectual. Ahora bien, en el lado práctico, como dije, hay otra perspectiva, y esa es mi perspectiva, que ahorita estoy tratando de ahondar en ella, sobre la idea de la moral provisional.